Mi siguiente invitado es Luis Eduardo Camacho González, abogado, bueno, y uno de los que mejor conoce este caso de helicópteros, un caso absurdo en su dimensión que era un caso del cual han nacido varios casos distintos. Había uno que se ha revocado la decisión de sobrecimientos en el primer tribunal y esto tiene pies y cabeza, Luis Eduardo. Pues volver de nuevo a ese trapiche judicial que se creó cuando Juan Carlos Varela. Buenos días. Buenos días, Fernando. Saludo a ti y a todos los televidentes de Next Noticias. Bueno, sí, la verdad es que es un caso que conozco porque es un caso que inició en el año 2014. Es uno de los tantos casos que se le llaman abusivos productos de que esta es una auditoría que inicia producto de noticias que se difundían a través de un medio de No, comunicación del diario La escrito. Prensa, de la Gaceta Oficial de la Procuraduría de Kenia Porcel. No digamos, Se hacían digámoslo como son las cosas. Se hacían publicaciones y estas publicaciones se tomaban para realizar, abrir investigaciones y estas investigaciones pedían aperturas de auditorías. En este caso, yo te puedo decir que como yo trabajé en las Fiscalías Anticorrupción Sí. entre el 97 y 99, y yo te puedo decir con toda seriedad que una auditoría de este tipo puede durar más de un año. Pero la auditoría de este caso, el caso llamado los helicópteros, duró 2 meses. Y en 2 meses los auditores dieron una supuesta lesión de 10 millones de dólares. Pero cuando tú escuchas eso, te digas, wow, una super lesión. Pero cuando entras a analizarlo, te das cuenta que los auditores primero cometieron un grave error. Y ese grave error los llevó a decir prácticamente que no se había realizado ningún viaje, pero cuando tú tomas la lesión que ellos establecen, es la lesión del contrato total. Y no puede ser, Fernando, que ningún servicio se haya prestado, Sí. cuando aquí los helicópteros se utilizaban, por poner un ejemplo, para el pago del Ángel Guardián, para el pago de la beca universal, para el pago de los 100 a los 70, para el pago de la red de oportunidades. Todos estos eran programas que se coordinaban para pagarse el mismo día. Algunos otros, por poner un ejemplo, en Panamá existen servicios de alquiler de este tipo de aeronaves, en este caso helicópteros, para prestar servicios de ambulancia en áreas de difícil acceso, picaduras de serpiente, entre otros. ¿Qué es lo importante de esto, Fernando? Es que cuando los auditores entran a hacer la auditoría en 2 meses, Fernando, eso es imposible, primero partiendo de allí, utilizan información de un sistema inexistente, es decir, Aeronáutica Civil certificó en la investigación que no tenían un sistema para poder determinar las horas vuelo realizadas. ¿Y qué tenían que hacer? Le recomendaron que tenían que irse a las aeronaves para verificar los sistemas que tienen las aeronaves y que permiten determinar los vuelos que se hicieron. Ellos tienen unas bitácoras para esos efectos. Entonces, el equipo de auditoría utilizó un sistema que realmente no refleja y no puede dar de ninguna manera las horas vuelos realizadas. Y ese sistema que utilizaron, la propia Aeronáutica Civil certificó que ese sistema no puede ser utilizado para efecto de determinar si un vuelo fue realizado o no, porque su uso es para algo distinto. Y adicional a esto, Fernando, que es lo más ilógico, que el sistema que utilizaron fue adoptado por Aeronáutica Civil para finales del año 2013. O sea, fuera del periodo que se estaba investigando, porque la investigación inició desde el año 2010 al año 2014. Hay Sí. un periodo de tiempo importante allí que no está ni siquiera dentro del sistema. Pero ¿qué hicieron los auditores? Los auditores, como utilizaron una información errada, plantearon de que en el sistema no había registro de los vuelos realizados. Eso a pesar
de que Aeronáutica Civil había señalado de forma clara, uno, que ese sistema no se podía utilizar para determinar si un vuelo se realizó o no, y dos, que ese sistema no existía para el momento en que se realizaron Pero las aeronaves. la pregunta, Luis Eduardo, es cómo uno puede hacer, es decir, una lesión patrimonial por el total de un contrato donde sí hubo el servicio que se prestó. Es decir, ¿cómo cabe eso dentro de un llamamiento a lo que sea, de una presentación de una demanda? La única manera, Fernando, de que eso suceda es lo que sucedió en la administración del gobierno anterior. Aquí habían evidentes instrucciones de realizar auditorías sin cumplir realmente con ese rol que Pero juega. este es el mismo sistema judicial que uno, por ejemplo, el contrato de Colón sabe que no se hizo ni siquiera una parte de lo que se había presupuestado y lo que se había usado. De las famosas letrinas de Varela, que también dijeron que iban a hacer una cantidad por un precio excesivo y no se terminaron de usar. Es decir, ahí sí tú ves contratos que se hicieron por una cantidad que no se logró es una cantidad ínfima. Y ahí no hay llamamiento a juicio, ni hay ningún tipo de investigación por parte de estas señoras del órgano del Ministerio Público. Pero en este caso, que es un caso, pues que yo estoy seguro que como ocurre en muchos de los casos que ellos levantaron, ni siquiera las fiscales entienden lo que estaban acusando. Mira, yo recuerdo cuando nosotros entrevistamos, porque yo tuve la oportunidad de hacerle repregunta al equipo de auditores, Sí. y una de las graves falencias que tiene, mira, Fernando y televidentes, una auditoría Sí. se realiza por personas expertas que tienen conocimiento en la materia, porque al final son lo que se le conoce como peritos. Estos Sí. peritos tienen que tener idoneidad para poder establecer si a la conclusión a la que están arribando es correcta o no. Así de sencillo. Fernando, esta auditoría se realizó sin la participación de ninguna persona que tuviese conocimiento en temas de aviación. Y en las repreguntas que se le hicieron a los auditores, que fueron por varios días, una de las preguntas que le hicimos, bueno, ¿y quién de ustedes conoce o tiene conocimiento en materia de aviación? Y el equipo de auditores dijo, ninguno. Entonces, ahí se le hicieron varias preguntas y dice, ¿y usted cómo Sí. pudo interpretar la información que emitía el sistema que les llevó a sus conclusiones? Y la respuesta a los auditores, aunque suene realmente sorprendente, es que ellos sabían leer. Ah, ok. Y aquí viene parte del problema, es que ellos no saben ni siquiera leer. Porque en la investigación, nosotros llamamos al entonces director de Aeronáutica Civil, que era Robert Katz, Sí. y le preguntamos en la investigación que le explicara a la fiscalía algunas lecturas que daba el sistema. Y Robert Katz lo que le dijo al ente investigador, le dijo, lo que pasa es que ese sistema, primero que no está diseñado para eso. No hay manera de que se pueda determinar si un vuelo se realizó o no utilizando ese sistema, porque eso es para otra cosa. Pero dos, ese sistema refleja errores, porque no está diseñado para eso. ¿Errores en qué sentido? Que cuando un vuelo se realizaba desde el Marcos Gelaber, podía ir, Fernando, hasta Bocas del Toro, Sí. pero el vuelo regresaba al Marcos Gelaber, ese sistema registraba como si el vuelo no se hubiera realizado. Entonces, ¿qué decía Katz? La información que está utilizando el equipo de auditoría no se puede considerar para una auditoría, porque no va a dar información verídica, porque no es un sistema que se puede utilizar para determinar si un vuelo se realizó o no. Y eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Nosotros tenemos una auditoría que fue realizada sin ningún piloto, que si hubiera habido un piloto le dice, alto, alto, lo que pasa es que esta información no puede ser utilizada para concluir si un viaje se realizó o no. Entonces, ¿qué dice el equipo de auditoría? El equipo de auditoría dice que como ellos no pudieron determinarlo, sencillamente no se dio. Pero Claro. Fernando, aquí viene parte de los errores, porque en cada uno de esos vuelos existían personas registradas. Es más,
te voy a poner un ejemplo. En el caso del Mides, Sí. los auditores señalaron de que no habían ubicado información en la entidad que determinara quiénes habían viajado, qué misiones se habían realizado. Y después, el ministro, el que fue ministro con Varela, que fue diputado Alcibiades Vázquez. Alcibiades Vázquez, remite al Ministerio Público cajas, Fernando, cajas de información donde constaba la unidad policial que había viajado, el pago de viático a las unidades policiales, los servidores públicos que habían viajado del MIDE, los viáticos que se le habían pagado, el listado de las personas beneficiadas. Si la auditoría realmente hubiese cumplido con su rol, hubiese llamado a estas personas, hubiese determinado que los viajes se realizaron. Por poner un ejemplo, Claro. en el caso del MINSA, habían vuelos que se realizaron a propios policías por picaduras de serpiente, que tenían que ser trasladados desde estas áreas de difícil acceso, por poner un ejemplo, al Hospital Santo Tomás, hospitales privados, entre otros. Entonces, Fernando, nosotros el detalle que tenemos es que tenemos un expediente con una auditoría que no vale ni 5 centavos. Bueno, Y con eso se pretende llevar a personas a seguir o continuar un proceso cuando ya el propio segundo tribunal y la Corte Suprema de Justicia validaron que la auditoría no es idónea. Claro. Luis Eduardo Camacho González, gracias por esta participación. Y gracias a ustedes. Este nuevo absurdo del sistema judicial panameño.